Finge por 10 minutos, dijo el millonario. La reacción de la camarera dejó mudo al salón, de invisible a protagonista improbable. Carla Amoedo se ajustó el cordón del delantal por tercera vez, no por vanidad, sino para controlar la ansiedad. El salón de baile del Copacabana Palace resplandecía como un lujoso acuario. Rayos de luz descendían de las lámparas de araña. Plata pulida reflejaba sonrisas practicadas. Pasos mesurados, como si cada ejecutivo bailara su propia coreografía de poder. Ella, con su camisa negra, su delantal impecable y sus zapatos de tacón bajo, que despertaban interés cada minuto que permanecía de pie, era, como siempre, parte del decorado, invisible cuando era necesario, eficiente cuando se la requería. Servir es un arte, repetía mentalmente mientras balanceaba la bandeja de champán hacia la mesa 7. En las revistas decían que la noche celebraba a las mentes más innovadoras del país. En la vida de Carla, celebraba las cuentas pagadas y la tenaz esperanza de que algún día no serviría comida, crearía. Había dejado Gobernador Valadares hacía 2 años con el sueño de estudiar gastronomía. Descubrió, ya en su primer alquiler, que Río tenía su propio menú con precios prohibitivos. Entre sus ajetreados turnos en el buffet y las clases nocturnas, se mantenía a flote, a veces por terquedad, a veces por puro amor a lo que podía llegar a ser. Fue al comienzo de otra ronda de copas cuando lo vio. Batista Oliveira, el nombre que sonaba en los periódicos económicos como un corcho de champán. 34 años, director ejecutivo de la mayor empresa de tecnología sostenible del país, heredero de un imperio que parecía combinar chips y tradición con la naturalidad de un respiro. Su traje azul marino le caía como agua sobre una cama suave. Sus ojos marrones, de cerca, tenían algo que las fotos no podían capturar, la discreta fatiga de alguien que carga con un peso elegante. Carla mantuvo la vista fija en el borde de la copa, como dictaba el protocolo. «¿Champán, señor?» Él levantó la cabeza y en un gesto que trastocaba su entrenamiento, se detuvo un segundo más de lo aceptable en mirarla. «Gracias», dijo. Y ese «gracias» tenía un aire diferente. Continuó sirviendo, impasible, hasta que notó la servilleta caída. Al agacharse, la conversación en la mesa 7 saltó como una guadaña en la noche. Valentina llegaba, decidida a confirmar la cena de compromiso. Una unión de negocios disfrazada de romance. El suspiro de Batista, tan audible como para atravesar el sonido de las copas, abrió una fisura en la apariencia de ese mundo. La palpable inquietud de un hombre acostumbrado a parecer imperturbable. «Ella viene aquí», advirtió un ejecutivo. Carla se enderezó, reprimiendo su curiosidad. Fue entonces cuando una mano firme le tocó el antebrazo. No brusca, urgente. «Señorita, necesito su ayuda». La bandeja de repente se sintió pesada. «¿Cómo te llamas?» «Carla». La respuesta llegó automáticamente, como si el nombre fuera parte del uniforme. «Carla, finge ser mi novia por 10 minutos». El mundo entero se quedó sin aliento. «Te pago rumillos». La bandeja casi se resbala. Intentó reír, pero no le salió. «Señor, soy camarera, no actriz. Podría perder mi trabajo». $2,000. Su mirada se posó sobre su hombro. «Valentina», y luego volvió a mirarla. «Es un acto rápido. Evita una vieja situación. No puedo. $5,000 y una promesa seca que no sonaba vacía. Te garantizo que no habrá consecuencias. Para ti, 5,000, casi 3 meses de sueldo, el alquiler atrasado, la matrícula universitaria, un respiro. Pero había algo más allá de las matemáticas en la petición. Quizás la herida de orgullo de alguien que odia ser utilizado. Quizás la náusea de convertirse en un peón en el tablero de otro. «¿Por qué yo? Porque no vas a salir en estas noticias». Sonrió con cansancio. «Te ves diferente». «Diferente». Casi sonrió. «De acuerdo. Una condición. Sin besos. Promesa». Valentina apareció como un marcador rojo cruzando la habitación.
El brazo de Batista descansaba ligeramente sobre la cintura de Carla, como si dibujara una historia con las yemas de los dedos. «Batista, cariño», dijo mi dulce, «te he estado buscando toda la noche». «Valentina, qué sorpresa». Su tono lo decía todo. Su mano permaneció en su sitio como si dijera algo sin alzar la voz. «Esta es Carla Amoedo, mi novia». La palabra cortó el oxígeno. Novia. El trato era una conversación, una especie de actuación, sin etiquetas arriesgadas. La mirada de Valentina de arriba a abajo tenía la fría precisión de quien evalúa un diamante y encuentra una simple tela. «¿La camarera?», espetó, con el cortés desprecio de quien nunca se ha ensuciado las manos. «Sí», respondió Carla antes de que Batista pudiera llenar el silencio. «¿Hay algún problema?». Un orgullo herido se apoderó de ella. Y si iba a actuar, lo haría bien. «Odia estos eventos», dijo, respaldando su mentira con la verdad que acababa de descubrir. «Prefiere estar en casa viendo películas y comiendo comida casera». Bastaba con ver cómo la comisura de su boca se contraía. Estaban en la misma escena. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Valentina hundió su tenedor en el pastel de helado social. «3 meses», dijo Batista. «4», corrigió Carla al instante. El silencio se hizo más denso. Batista aguantó. «3 oficialmente. Nos conocíamos de antes». Valentina se retiró con una sonrisa de porcelana y un mensaje sobre discursos, padres y fusiones. Salió, iluminando la sala con una luz roja. Batista sintió alivio al respirar con normalidad, pero no soltó la mano de Carla de inmediato. «Estuviste increíble», murmuró, con la mascarilla puesta para que lo vieran los demás. Ella no lo creyó ni por un segundo. «No tenías que creer, solo tenías que dudar». Consultó su reloj. 10 minutos. Promesa cumplida. El regreso al mundo real fue con la radio crepitante en mi cintura. Mario me llamaba, una voz desde el cuartel. «¿Dónde estabas, Carla?». «Estuviste fuera 15 minutos. Un cliente necesitaba ayuda con una mancha». La mentira tropezó, pero se mantuvo en pie. «¿Qué cliente?». «Mesa 7». Los ojos de Mario se abrieron de par en par. «¿Batista Oliveira?». Un silbido silencioso. «Interesante». Y de repente, volviendo al sistema, «Trae los postres a partir de las 12 y no vuelvas a desaparecer». Las siguientes 2 horas transcurrieron entre los músculos y la memoria. El cuerpo de Carla cumplía con sus funciones, mientras su mente rebobinaba la escena. El ligero roce en su cintura, el «gracias», con una voz que sonaba como si alguien le hablara a una persona, no a un público. La fluctuación cínica pero dulce de una comedia romántica en medio de una sala de espera corporativa. Al final, agotada, cambiándose el uniforme por vaqueros y zapatillas, sintió vibrar su celular. Número desconocido. «Gracias de nuevo por el rescate. La transferencia se ha realizado». Batista. Abrió la aplicación del banco. El depósito. Ahí estaba. El fresco rectángulo de la pantalla le reconfortó el pecho. No por el dinero, que le ayudó, sino por la promesa de alguien que no tenía que cumplirle una promesa a nadie. En el reverso de la tarjeta que le había dado, la letra inclinada decía: «Gracias por ser real en un mundo de apariencias». En el autobús, a Botafogo, la ciudad se filtraba por las ventanas y la frase resonaba. Cierto. Quizás era parte del juego de un hombre entrenado para conseguirlo todo. Quizás era algo raro que se le escapaba por alguna grieta. En el pequeño apartamento, Débora quería cotillear y Carla lo esquivó como pudo. Se durmió con el corazón acelerado entre la nota y la voz de Mario. El día siguiente amaneció con un descanso, café fuerte, el cuaderno de repostería abierto. Merengues, consejos de repostería, disciplina incansable. Su teléfono vibró. «Almuerzo hoy solo para darte las gracias». Batista. Retrocedió. «No hace falta. El acuerdo se cumplió». Otro mensaje. «Insisto, no se trata de ayer. Tú eliges el lugar». Bueno,
Ya le había dado las gracias en efectivo y con respeto. ¿Para qué alargar una historia que debería haber terminado en 10 minutos? Quizás para asegurarse de no vender nada a las páginas de chismes. Quizás solo curiosidad. Conozco un sitio sencillo en Baixo Gávea a la 1 p.m. Su respuesta, un restaurante caro en Leblon a las 2 p.m. Mesa reservada. Puedo enviar un coche. Prefiero ir solo. Accedió. Era un comienzo. Carla eligió el mejor vestido que tenía. Aún así, era demasiado simple para esas paredes minimalistas, sillas de líneas rectas y un menú donde los precios parecían escritos en otro idioma. Batista, con un traje azul claro, se levantó con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Esperó a que el maître se fuera antes de confesar: «La verdad es que yo tampoco sé por qué te llamé. Ayer estabas diferente». Actué, señaló, medio riendo, medio disculpándose. Y, sin embargo, era más real que el de mucha gente que conozco. Un sumiller le ofreció vino. Ella lo rechazó. Clase de pastelería esta noche. Pidió agua para ella, vino para él, y le preguntó por el curso con genuino interés. Cuando empezó a hablar de técnicas, puntadas, texturas, su propia voz cambió, y él lo notó. «Tienes más confianza cuando hablas de comida», dijo, como si le diera un espejo. La conversación tomó un rumbo diferente. Libros. A él le gustaban las biografías, a ella los clásicos. Lugares. A él destinos exclusivos. A ella rincones auténticos de Río. Música jazz y música pop. Eran sin duda de planetas diferentes, pero en cierto modo de la misma agua. «¿Por qué alguien como tú sigue soltero?», se aventuró. «Excepto por lo de Valentina, claro. Porque a menudo no sé si les gusto yo o mi apellido». La sinceridad la conmovió. No era humano que un hombre de su estatura admitiera su soledad con tanta calma. Lo era. Y como era humano, era raro. La llevó, conversando, al velero que pilotaba para olvidar la presión. Ella, a la cocina de su abuela, donde descubrió que el mundo cabe en una olla bien sazonada. El camarero trajo un postre de merengue. Ella lo probó y sin darse cuenta dijo: «Durará 30 segundos». Él rió a carcajadas. «Se lo diré al chef. Ni se te ocurra». Cuando el reloj marcaba las 5, tuvo que irse. Él pagó sin mirar, y eso le recordó que por mucho que hablaran, había un abismo entre los mostradores. En la acera no sabían cómo despedirse. Mano, cara. Él resolvió con un gesto anticuado. Se llevó la mano de ella a los labios. «¿Puedo volver a llamarte?». La pregunta provocó una vacilación inesperada y una respuesta inesperada. «Puedes». En el metro, Carla intentó desmenuzar la trama en hechos concretos. «No te dejes llevar», repetía, como quien entrena su corazón con disciplina. «Los hombres como Batista no salen con camareras. Los hombres como Batista experimentan, siguen adelante, olvidan». Y sin embargo, su mente insistía en revivir el almuerzo, los silencios cómodos, las frases que no requerían actuación. Esa noche en clase, la maestra miró su merengue y dijo: 30 segundos menos. Se rió para sí misma, y la maestra frunció el ceño. «Casualidad», respondió con el rubor travieso de quien guarda secretos. El mensaje llegó después. «Miércoles por la noche el mejor pan de queso fuera de Minas Gerais. Santa Teresa, ¿puedo recogerte a las 7 p.m.?» Se resistió unos minutos, hasta que cedió a su propio deseo de ver a dónde la llevaba ese hilo. Envió la dirección. «Pero si el pan de queso no es fenomenal, es publicidad engañosa». Un emoji sonriente al otro lado. En las horas siguientes, Débora casi estalló de curiosidad, y Carla finalmente admitió el nombre, con la advertencia: «Pórtate bien». En el pasillo, en lugar del coche negro y el conductor invisible, un Jeep Renegade. Batista con una camisa clara y las mangas arremangadas, casi un hombre diferente. «Mi departamento de seguridad lo detesta», rió. «Pero a veces insisto en conducir». Por el camino, charlaron distendidamente.
Santa Teresa les abrió sus cerros como brazos viejos y acogedores. Portela tenía un porche, fotografías antiguas, madera brillante y olor a horno. Doña Elena parecía de la familia. Abrazó a Batista, se quejó de su desaparición y miró a Carla con ojos que reconocen la bondad desde lejos. Mineira, al oír Gobernador Valadares, sonrió con sabiduría. Entonces, veamos si mi pan de queso pasa la prueba. Pasó. La corteza estaba perfectamente hecha, la miga elástica, el queso, hablaba con fuerza sin ofender a nadie. Tan bueno como el de mi abuela, confesó Carla, y Batista, encantado, levantó su copa de vino de la casa como si celebrara un campeonato silencioso. Portela era lo opuesto a Ouro, sin manteles de lino, sin migas de pan con forma de flor, sin camareros coreografiados. Real. Allí, Batista pareció desprenderse de un traje que no era de tela, el traje de las expectativas. «¿Por qué haces esto?», preguntó, mirando hacia las luces de la bahía. «Salir conmigo. Todo el mundo tiene una idea de lo que deberías desear, a quién deberías elegir, y aún así, porque contigo no necesito ser el apellido», respondió sin memorizarlo primero. «Puedo ser simplemente Batista». Vio el brazalete de cuero en su muñeca. Se miró las manos, marcadas con pequeñas quemaduras de cocina. 2 mapas diferentes sobre la misma mesa. «Nuestros mundos son muy diferentes», dijo, no como una queja, sino como quien registra la verdad. «Quizás menos de lo que parecen», insistió sin arrogancia. «Preferimos el auténtico pan de queso al canapé perfecto, y eso dice mucho». No es sencillo, ella lo sabía. Titulares, miradas, prensa, y la prensa no duerme. Su celular vibró con insistencia, lo ignoró, volvió a vibrar, y una sombra cruzó su rostro. La oficina de prensa, 5 llamadas perdidas nunca son buenas. Respondió de reojo, volviendo con el mundo en el bolsillo. Alguien nos fotografió almorzando en Leblon. Ya está en las páginas de chismes. El aire cambió de peso. «Para mí es incómodo», dijo con sinceridad. «Para ti es una invasión. Te buscarán, te juzgarán, inventarán historias». Carla agarró su teléfono. Solicitudes de seguidores, mensajes directos de desconocidos, comentarios con emojis que no podía traducir. El silencio entre ellos adquirió la densidad de decisiones que nadie puede tomar por otro. «Entiendo si quieres reconsiderarlo», ofreció, casi disculpándose por existir. De regreso, las luces de Río parecían faros en la niebla. «Hace una semana era invisible», dijo. «Ahora quizás soy la agenda de alguien». Se detuvieron frente al edificio. Él no apagó el motor. «¿Puedo llamarte mañana? Solo para ver cómo estás». Y fue en ese «¿cómo estás?» que se dio cuenta de que la pregunta era sobre ella, no sobre la estrategia. «Cuando acepté fingir ser tu novia, tenía miedo de perder mi trabajo», confesó. «Ahora tengo miedo de otra cosa». «¿De qué?» «De que esto sea real». Se volvió con una leve seriedad. El silencio se hizo más denso. «Un día a la vez», propuso, sin prometer lo imposible, sin ignorar lo que nos separa, simplemente viviendo lo que podemos vivir hoy. Sonrió, y era una sonrisa infantil, despojada de su armadura. «¿Puedo besarte?» No como una escena, no como un contrato. Ella se inclinó. El primer beso. Sin candelabros, sin celular capturado, sin Valentina a quien convencer. Solo 2 corazones latiendo al unísono que por primera vez no obedecían los dictados del mundo. Cuando se separaron, ella rió. «Mejor que nuestro beso falso». «¿Qué beso falso?», bromeó. «No llegamos a besarnos esa noche». Débora golpeó la ventana, vibrando con una alegría inoportuna. «¿Café?», sugirió, con la sutileza de un petardo. Él sonrió cortésmente. «Inversores asiáticos en 1 hora». Ella exclamó «¡Guau!» y desapareció, abandonando el lugar con una reverencia. «Te llamaré mañana», prometió. Carla subió las escaleras sintiéndose ligera, pero no tonta. Sabía que la vida real tenía su seriedad. Por la mañana, la notificación. «¿Quién?».
Es la camarera que conquistó al multimillonario. Debajo, la nota oficial de su publicista. Batista Oliveira se reunirá con Carla Amoedo. Les pedimos que respeten su privacidad. Antes de que pudiera terminar de leer, otro mensaje. Disculpen la exposición. Pensé que era mejor afrontarlo de frente. Miren por la ventana. Abajo, el jeep. Él, con una caja de Portela. Pan con queso para desayunar, dijo cuando ella bajó. Me lo envió Elena, y ya no quiero ocultar lo que me hace feliz. ¿Te hago feliz? Se le escapó la pregunta, y escuchó su propia vulnerabilidad flotando en el aire. Increíblemente, se rió entre dientes, incluyendo tensas reuniones con inversores a las 5 de la mañana. ¿Y Valentina? Le envió sus mejores deseos, dijo con humor, justo después de que su padre le asegurara que una fusión no depende del romance. ¡Qué comienzo tan romántico!, respondió ella, mordiendo el pan de queso aún caliente. No todos tienen la suerte de empezar con un «finge que me besas durante 10 minutos». En la acera sin plataforma, la besó de nuevo. El fotógrafo del otro lado de la calle chasqueó los dedos como si fueran aplausos. Por primera vez desde la absurda propuesta, no hubo contrato ni representación. Fue un comienzo imperfecto, y precisamente por eso, maravilloso. Cuando el mundo entero decide dar su opinión, el día que llegó el pan con queso a la puerta, también fue el día en que la paz se fue por la ventana. El cálido y sencillo «Buenos días» de Batista compartió espacio con menciones en Twitter, solicitudes en Instagram y mensajes directos de desconocidos que iban desde felicitaciones hasta insultos. El primer impulso de Carla fue desactivar la aplicación y desaparecer. El segundo, más obstinado, fue respirar hondo y recordar el acuerdo del día anterior. Un día a la vez. En el trabajo, la realidad se impuso. Antes de ponerse el delantal, Mario pidió una charla rápida en el estrecho pasillo que conectaba la zona de personal con el salón de eventos. La fría luz proyectaba sombras intensas sobre las paredes blancas. «Sabes que la empresa valora la discreción», empezó, con la voz de alguien balanceando una bandeja invisible. «Tenemos un cliente importante que nos pide que tengamos cuidado con la exposición. Apareció una foto tuya trabajando en Ouro en un perfil con un texto poco agradable». Carla sintió que se le encogía el estómago, no por miedo a la celebridad, sino por miedo a perder el terreno que le permitía pagar las cuentas. «Mario, no di una entrevista, no busqué a nadie. Solo fui a almorzar, nada más». Hizo una pausa, eligiendo las palabras como quien corta hojaldre, sin desperdiciar nada. «No quiero que mi vida personal se convierta en un problema». Se rascó la sien, una breve ceremonia para alguien que también es persona. «Yo tampoco. Eres bueno, rápido y discreto. Lo que puedo hacer es retirarte de los eventos más fotografiables por unos días. Así se evitan confusiones». Bajó la voz. «Pero si algún cliente se involucra directamente, la gerencia podría querer expulsarte temporalmente. No se trata de ti, se trata de su miedo». Carla le dio las gracias como si sostuviera una bandeja con una mano y dignidad con la otra. Durante los primeros minutos del servicio, la ciudad parecía observarla en 360 grados. En cuanto volvió a concentrarse en su rutina física, limpiar el borde del vaso, mantener el puño firme, sonreír sin invadir, sus músculos recordaron la antigua coreografía. Durante el descanso, el celular vibró con un mensaje de video. Doña Elena, frente al horno, delantal atado en alto, mano firme amasando queso con harina de tapioca. «Niña», dijo la cámara, como si fuera una tía que vive a la vuelta de la esquina, «aquí nadie te va a mirar mal. Si Río es ruidoso, Santa Teresa se obstina aún más en escuchar lo que importa, el olor a pan en el horno. Ven cuando lo necesites. Te traeré café y un cuento». Carla rió aliviada. Respondió con un corazón y la promesa de visitarla. Luego otro mensaje.
de su madre de gobernador Valadares, un emoji de oración, un mensaje de audio tembloroso que decía: «Hija, vi en la tele. ¿Estás bien? ¿Te trata bien? No te olvides de comer, ¿vale?». La voz resonó a través de kilómetros y años. Carla le aseguró que estaba bien, que tenía comida y cuidados, abriendo la ventana para que la luz del sol entrara al apartamento de su madre a través del teléfono. Esa noche, de camino a casa, Débora tenía una sonrisa que anunciaba buenos. En problemas, hicieron un hilo sobre tu look en ouro, belleza sencilla que humilla a las etiquetas. Y antes de que Carla pudiera protestar, y también hicieron otro con la lista de pruebas de interés. Gente insoportable, bloqueé a la mitad. Carla yacía en el sofá, entre agotada y exasperada. El timbre de su celular encendió otra luz. «¿Puedo hablar?», de Batista. Llamar parecía más sincero que escribir. Contestó al primer timbre, con una mezcla de cansancio y preocupación en su voz. «¿Cómo? ¿Estás?» «Entre el pan de queso de Elena y el tribunal de Internet», dijo con un humor que ni ella misma sabía de dónde venía. «Sobreviviré. Es culpa mía». No dramatizó, simplemente lo admitió. «Hoy descubrí que gestión de crisis es una expresión fría para cosas candentes, personas, corazones, miedo. Mi asesor quiere que publiquemos una foto juntos, bien hecha, con un pie de foto ensayado. Yo quería preguntarte primero. «¿Y si no producimos nada?», dijo Carla lentamente, mientras se le ocurría una idea. «¿Recuerdan nuestro invento Parquelage? Vivamos ese recuerdo de verdad. Mañana por la mañana, antes de que el sol pegue fuerte, solo nosotras, sin subtítulos. Silencio al otro lado, pero de esos que sonríen». «Me gusta esto», respondió. «Mejor que cualquier comunicado de prensa». El parquelaje huele a vegetación antigua y agua nueva. Al amanecer, río se calma. Hasta los pájaros parecen hablar con más suavidad. Carla llegó primero, con la chaqueta vaquera cerrada, el pelo recogido y respirando con normalidad. Batista apareció con un café en cada mano y una mochila al hombro. «Traje 2 cosas». Dejó su mochila en un banco de piedra. «Un libro de cocina». No pude resistirme al cliché. «Y un trípode». «¿Trípode?». Prometí sin pie de foto, no sin recuerdos. Esbozó una sonrisa irónica. «Podemos tomar fotos que solo nosotros tendremos». La idea resonó con algo que Carla no supo identificar. Caminaron por los callejones, hablaron de pan de queso y pan de masa madre, de navegar y perder la noción del tiempo, de miedos que no se pueden escribir en un comunicado de prensa y de familias que aman pero también sufren presión. En la piscina de la mansión, el agua reflejaba el cielo como si devolviera sin distorsión lo que recibe. El trípode cumplía su función silenciosa, enmarcar 2 mundos en un mismo rectángulo. Cuando estaban a punto de irse, 3 destellos. No del trípode, no de ellos. «Buenos días, pareja», dijo un hombre con gorra y una cámara colgada del pecho. «Pose natural, por favor». Carla se quedó paralizada. Batista instintivamente se interpuso entre ella y la lente, formando con su cuerpo una suave pared. «Amigo, estamos en un parque público. Puedes tomar las fotos que quieras», dijo con firmeza sin ser agresivo. «Pero no obtendrás lo que viniste a buscar hoy». El fotógrafo se encogió de hombros, medio burlón, medio profesional, siguiendo las instrucciones. Apareció otra figura, diferente, un blazer en medio del parque, una sonrisa que parecía una cartera. Le entregó una tarjeta a Carla. «Soy miembro de la Junta Directiva Ampliada de Oliveira Tech». Su voz estaba impregnada de cortesía. «Debes ser lo suficientemente inteligente como para saber cuánto podría costarle este enfoque a la imagen de la empresa y a tu vida». Hizo una pausa, observando su reacción. «Hay maneras elegantes de evitar el agotamiento. Puedo ofrecerte un incentivo financiero para que viajes, estudies en el extranjero, escribas un libro de cocina. Una forma de salir adelante, discreto». La ofrenda llegó envuelta en seda. Debajo, hierro.
Batista dio un paso, con el rostro iluminado por una silenciosa indignación. Carla levantó la mano, pidiendo un minuto con la mirada. Al hablar, eligió la temperatura adecuada. Soy lo suficientemente listo como para saber que cuando alguien llega con la palabra discreto, envuelta en efectivo, la elegancia se va por la puerta. Le devolvió la tarjeta. Puede ahorrarse la salida. Me quedo, pero me quedo por mí, señaló a Batista, y por él, no por lo que crea que puedo arruinar o salvar. El consejero mantuvo su sonrisa fingida, pero le tembló el ojo. El fotógrafo volvió a disparar percibiendo tensión. Vamos, dijo Batista como si terminara una reunión no programada. De camino al coche dejó escapar un largo suspiro, casi una risa sin humor. Lo siento. Yo no. Carla ahuecó el café aún caliente con ambas manos. Me sirvió ver el color de la pintura que usan para pintar la palabra imagen. Los días siguientes fueron un mosaico. Mensajes cariñosos de desconocidos, ánimo, chica, ataques cobardes a titulares de cuentas, contactos de periodistas, amigos de amigos, pidiendo su versión humana de la historia. Mario varió sus horarios para mantenerla alejada de los focos, pero un cliente la reconoció al final de un cóctel y le pidió una selfie. Por favor, no en el trabajo, suplicó con una sonrisa inocente. Lo llevaré afuera cuando salga. El hombre asintió. Esperó 1 hora y media en la acera. Al salir, Carla vio más gente. Un grupo de chicas con uniformes de otra empresa de eventos, una pareja gay y un hombre con la camiseta del equipo. Solo queríamos decir que es hermoso ver que a alguien como nosotras la traten bien, dijo la chica del otro equipo con timidez, expresando lo que muchos querían decir pero no dijeron. Carla contuvo sus emociones, tomó fotos, abrazó, escuchó, no porque necesitara demostrar nada, sino porque le recordaba de dónde venía y para quién podría estar escribiendo esta historia, sin saberlo. Esa noche, una tormenta repentina azotó el barrio, una improvisación típica de Río de Janeiro. La ventana estaba cubierta con una revista, una olla en el suelo para tapar la gotera. Carla estaba calentando caldo de verduras cuando su celular se iluminó. Era su madre otra vez. Video. Detrás de ella, la pared con el calendario del carnicero y el rosario colgado de un clavo. Hija, el sacerdote habló de ti hoy. Rió y lloró a la vez. Dijo que a nosotros también nos puede pasar algo bueno. Mamá. Carla se sentó en las baldosas de la cocina. El olor a caldo subía con el vapor. La gente buena nos ha acompañado desde mucho antes. Tú has estado conmigo desde siempre. Pausa. Los dos respiraron hondo. La madre, al otro lado, hizo una mueca traviesa. ¿Y él, este Batista, sabe lavar platos? Estás aprendiendo a batir el merengue a la perfección, bromeó, secándose los ojos. Yo te enseñaré el resto. Batista invitó a Carla a zarpar un domingo temprano, cuando la bahía despierta y los barcos aún duermen. Casi se niega. Por la exposición, las fotos, el miedo a convertirse en publicidad. Aceptó porque le pareció una forma de entrar en su mundo sin ser absorbida por él. En el muelle, Ricardo, su asistente, hizo de guardia de seguridad improvisado y guardián de las cosas sencillas. Si hace mucho viento, regresaremos, advirtió Batista, ya descalzo, con los ojos iluminados por una felicidad sin precedentes. Prometo no dejarte caer. Sé nadar, dijo Carla, arreglándose el pelo con una sonrisa en el rostro. En el mar, el habla se debilita. El cuerpo aprende una gramática distinta, distinta a la del salón, distinta a la de la cocina. Batista parecía compuesto de dos: el público, el hombre controlado, y este que reía al chapotear, que explicaba maniobras como si hablara de películas, que cedía el timón sin ser condescendiente. Carla sostenía la barra. Sentía que el barco obedecía a su mano. Reía a carcajadas cuando acertaba a la primera. Era lo suficientemente libre como para olvidarse de las cámaras durante 1 hora. Las cámaras no los habían olvidado. Cerca de la marina, un dron. En el muelle,
Un joven con un celular grabando y narrando. Algunos videos transmiten malicia, otros solo curiosidad. Internet no distingue mucho. A última hora de la tarde subieron a Santa Teresa para cumplir la promesa que le hicieron a Elena: traer al joven a probar mi dulce de leche con queso una y otra vez hasta que entienda que no hay nada mejor en el mundo, bromeó. En Portela, 2 turistas le pidieron una foto a Batista. Él señaló a Carla. Solo si es con el chef. Ella levantó las manos en señal de negación. Todavía no soy chef, solo soy estudiante. Entonces, escucha al estudiante que será mejor jefe que yo como director ejecutivo. Los turistas rieron. Elena aplaudió, feliz de ser parte del público en su espectáculo íntimo. Y fue entonces cuando el teléfono de Carla vibró de otra forma. No era un mensaje, sino una alerta. Una amiga la había etiquetado en un video que estaba ganando visitas. El título gritaba: audio filtrado, camarera negocia futuro con multimillonario. Un fragmento editado mostraba la voz de Carla, o algo parecido, diciendo: me quedaré mientras sea rentable. Otra frase, cortada, decía: un incentivo financiero. Se le heló la sangre. Batista, que ya había aprendido a leer su expresión, cogió con cuidado su teléfono, vio el fragmento, bajó el volumen, respiró hondo. Eso es un montaje, dijo antes de nada. Estuve contigo cuando ocurrió esa conversación y reconozco el tipo de edición. Carla se pasó la mano por la cara, como si se estuviera quitando harina que no tenía. El ayuntamiento ofreció una salida por encima del parque, y alguien lo estaba grabando, de alguna manera. Miró fijamente el desgastado suelo de baldosas de Portela. Esto va a ser un tsunami. Elena, que no tenía redes sociales, tenía ojo para leer a la gente. Colocó un plato de pan con queso en el centro de la mesa, como si levantara una barrera de cariño. Vengan, Internet es el mar, somos barquitos, nadie cruza sin una buena canoa. Y lo señaló. ¿Son ustedes 2 buenas canoas? Batista miró a Carla, no como un director ejecutivo o heredero, sino como un hombre que sabe que todo se derrumba si los cimientos se tambalean. Lo soy. Extendió la mano con la palma abierta. Pero no tienes que serlo hoy si no quieres. Carla comprendió la invitación y la libertad que él conllevaba. Puso su mano sobre la de él. La sintió temblar menos allí. Me quedaré, respondió, oyendo su propia voz con claridad. Pero por nosotros, no para demostrárselo al mundo. Salieron de Portela preparados para la resaca. Lo que no esperaban era la llamada que recibieron antes de llegar a la calle principal. Mario. Carla, la junta está preocupada por las repercusiones del audio. Tragó saliva con dificultad al otro lado de la línea. Quieren suspenderte 15 días para investigación. Yo intenté evitarlo. Es una decisión tomada desde arriba. El suelo se movió. El barco se estremeció. Carla miró a Batista y vio en él la pregunta tácita. ¿Quieres que resuelva esto? Respiró hondo. Gracias por avisarme, Mario. Su voz era firme. Dile a la junta que entiendo su preocupación y que estaré disponible para hablar cuando quieran. Colgó. A Batista. No llames a nadie. No compres a nadie. Sonrió sin falsa dulzura. No quiero ser la novia que solo consigue. Trabajo porque el multimillonario se lo dice. No lo haré. Levantó las manos entregándose a su autonomía. ¿Pero puedo estar a tu lado mientras lo averiguas? Tú puedes, dijo ella, y el tú puedes vino con la misma verdad que decir quédate. El descanso forzado del trabajo se convirtió en tiempo para estudiar y para la estrategia. Ricardo, con sus habilidades de logística humana, reunió a un círculo mínimo de personas de confianza. Un abogado de derechos digitales, un periodista que aún cree en la investigación de hechos y el profesor de cocina de Carla, quien accedió a grabar un video sobre la ética en la profesión. La chica es buena, llega primero y se va después. Se preocupa por el desperdicio, nunca ha vendido una historia. Doña Elena, oficialmente desconectada,
Se convirtió en una comediante callejera, difundiendo su historia de boca en boca con la autoridad de quien lleva décadas alimentando al barrio. Batista, a su vez, se enfrentó a la junta directiva en lo que importaba, no con bravuconería, sino con hechos, respeto y límites. Los negocios se basan en el valor a largo plazo. El valor a largo plazo depende de la confianza. La confianza muere cuando compramos silencio. El miembro de la Junta del Parque no se presentó a la reunión. El presidente de la Junta sí, y escuchó. No porque el mundo sea justo, sino porque a veces alguien con un apellido pesado decide usar su propio peso para abrir espacios, no para aplastar. Una mañana, Carla abrió su correo electrónico y se encontró con un asunto que parecía spam, pero también esperanzador. Proceso selectivo, prácticas de pastelería. Un restaurante de renombre, uno de los que siempre había soñado, la invitó a una cocina de prueba. Oí hablar de ti por el vídeo de tu profesora, decía el mensaje, y por un cliente que te conoció en la acera a las 11 p.m. y me dijo que escuchabas más que posabas. Buscamos personas que sepan escuchar a la comida y a la gente. Abordó el mensaje como quien se acerca a un pastel en el horno, sin abrir la puerta, sin apresurarse a terminar. Llamó a su madre, le envió una captura de pantalla a Débora y le escribió a Batista con un emoji de suspiro y otro de nerviosismo. Él respondió con 3 palabras llenas de vida. Creo en ti. La cocina de pruebas estaba lejos de los focos, encimeras limpias, acero que reflejaba esfuerzo sin vanidad. La chef que la evaluaría tenía fama de ser difícil y justa. Carla se puso su dolmán, se recogió el pelo y se ajustó el delantal. Cuando empezó el merengue italiano, el mundo se calmó. Clara, azúcar, enhebrado, temperatura, paciencia. Le dolió el brazo en el momento justo, como siempre, y sonrió. Era señal de que iba por buen camino. La chef observaba como quien lee una partitura sin interrumpir. Cuando presentó el postre, un pavé reinterpretado con capas equilibradas y un toque de jabuticaba en honor a Elena, lo probó sin contemplaciones. Lo mordió, lo pensó, lo mordió de nuevo. 30 segundos menos de merengue, dijo con la franqueza de un metrónomo. Y está perfecto. Carla se rió. El chef frunció el ceño, sin entender el chiste. Ella lo explicó en 2 frases, sin convertir la vida en un sermón. Él asintió levemente. Vuelve mañana, añadió. Y ese vuelve era más que una simple aprobación técnica. Era un encajas aquí. Al final del día, Carla caminaba por la calle con un paquete de pan francés bajo el brazo. El mundo seguía pesando. Algunos le deseaban lo mejor, otros repetían el audio, interrumpido como si fuera una frase. Pero ese paquete cargaba con el peso de una vida reconstruida desde cero, ladrillo a ladrillo, receta a receta. Al llegar a la puerta, vio el jeep familiar y una figura apoyada en el capó, con las manos en los bolsillos, la postura de alguien que podría ponerse su propia ropa. ¿Cómo estuvo?, preguntó Batista. 30 segundos menos, respondió Carla, y ambas rieron de una manera que solo entienden quienes vivieron el chiste. Sacó una cajita del bolsillo, pero no se la dio. La abrió de lado, revelándola sin imponerse. Dentro había un diminuto colgante, un sencillo corazón de acero cepillado, sin piedra. No es un anillo ni una promesa imposible, dijo, eligiendo las palabras adecuadas. Es solo un recordatorio, que elegimos lo difícil porque es lo que importa. Carla miró la caja, luego a él. Tuvo cuidado de no convertir el regalo en presión, ni el cariño en un contrato. Tomó el colgante como quien coge un utensilio de cocina nuevo, probando su peso, su agarre y su uso. Elegimos lo difícil porque es lo real, corrigió con amabilidad. Y mañana hay más. En el mismo instante en que se abrochó el collar, su teléfono sonó con una notificación de última hora. Nuevo giro en el caso Carla y Batista. Una fuente alega. El titular la dejó sin aliento con un gancho que prometía una tormenta aún mayor. Carla y Batista intercambiaron miradas.
Él no le quitó el teléfono. Ella no se apresuró a tomar una foto. Se quedaron quietos un momento, como si comprendieran que no todas las olas deben afrontarse en medio de la corriente. A veces, el secreto está en zambullirse profundamente y salir airoso. ¿Un día a la vez?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Un día a la vez, confirmó, ajustándose el collar que ahora tocaba su piel como un discreto recordatorio. Y por primera vez en aquella ruidosa semana, el silencio que siguió fue paz. Si quieres la parte 3 ahora, con el giro de última hora, el detrás de escena del consejo, la cocina de prueba convirtiéndose en una oportunidad real y el momento de tomar el control o perder, comenta, quiero la parte 3, dale me gusta y comparte para que pueda lanzar la secuela. La verdad que cuesta y libera. La notificación, que dejaba sin aliento, decía, urgente, documento filtrado que prueba el acuerdo entre Batista y la camarera. $5,000 por una cita fingida. El titular devoraba la noticia y escupía el hueso frío. El comprobante de la transferencia, la captura de pantalla de Mintz, su tarjeta, una frase sacada de contexto, fingir durante 10 minutos, sin el resto que le daba sentido. Carla y Batista se miraron fijamente, como si comprobaran si la estructura podía soportar el paso de otro tren. No hubo pánico. Hubo una decisión silenciosa. Explicar antes de que ellos explicaran por ellos. No mienten, dijo Carla en voz baja pero clara. Solo te cuentan una parte, y una historia contada a medias se convierte en un arma. Añadió, imaginando ya la sala de crisis que le esperaba. Te lo contaré, todo, como es debido, sin ponerme en el punto de mira equivocado, añadió. No soy un trofeo ni un chivo expiatorio. Él asintió con algo que parecía gratitud, porque ella sabía cómo nombrar el límite. La sala de juntas olía a cuero caro y café fuerte. Alrededor de la mesa, corbatas y blazers combinaban siglos de experiencia en el mercado. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla de la filtración. El presidente de la Junta se limpió las gafas con un pañuelo de papel, un gesto habitual para ganar tiempo. Batista, nos has puesto en una situación delicada, empezó, con su voz aterciopelada, dejándonos en ridículo. Estamos bajo presión, los patrocinadores y la prensa. La solución más elegante es un comunicado diciendo que fuiste víctima de una trampa. No fui víctima de una trampa, respondió Batista, decidido a no fingir dignidad. Hice una petición absurda, única, de 10 minutos para escapar de un asunto personal. Pagué. Fue un error, y lo admití con sinceridad. El resto, señaló los cortes parciales, el audio editado, es distorsión. ¿Nos estás pidiendo que admitamos un error? ¿En público? El consejero del parque no estaba, pero su colega pensativo sí, y con eso validamos la relación y alimentamos la maquinaria de chismes. La empresa sufre. La empresa sufre cuando miente, respondió Batista sin alzar la voz, y sufre aún más cuando intenta comprar silencio. Pausa. A propósito, alguien aquí le ofreció a Carla una salida. Discretamente, con dinero. Eso es poco ético e ilegal. Un murmullo recorrió la mesa. El presidente miró de reojo a 2 miembros. Uno de ellos se ajustó la corbata con mano temblorosa. Nadie se culpaba, pero la culpa huele, y estaba en el aire. Voy a llamar a la auditoría interna, dijo finalmente el presidente. En cuanto a su declaración, las redes sociales y la prensa están hambrientas. Si va a decirla, hágala de una manera que no destruya el valor. Un valor que se sostiene en la verdad no se destruye cuando la verdad aparece, respondió Batista. Solo la otra. Salió de la habitación y antes de subir al ascensor le envió un mensaje a Carla. Quiero que leas lo que voy a decir. Si hay una sola coma que te falte al respeto, lo reescribiré entero. 5 minutos después, el discurso estaba en su teléfono. Breve, sin adjetivos heroicos, sin ataques. Le pedí ayuda a una empleada en un evento para aliviarme de una presión personal indebida. Pagué por 10 minutos de
Actuación. ¿Estuvo mal mezclar su trabajo con mi drama? Sí. Ya le pedí disculpas. Desde ese momento nos conocimos de verdad, y a partir de ahora nos respetamos como adultos, no como personajes de una narrativa conveniente. En cuanto a la oferta inapropiada de salir ganando, la empresa investigará. Me quedo. Carla lo leyó todo con la misma atención que quien prueba un caldo con una cuchara y lo remueve antes de decir, le falta sal. Se lo devolvió con 3 pequeños ajustes. Él los aceptó. ¿Y yo? Preguntó por teléfono. Me presento, hablo, no quiero ponerte en la línea de fuego, dijo con sinceridad, pero tampoco quiero silenciarte. Entonces te diré dónde existo, decidió, en la cocina, en mi mundo. Al día siguiente, a las 8 p.m., mientras Batista presionaba publicar en un hilo que previsiblemente se volvería viral, Carla se ajustó el dolmán blanco prestado y se ató el delantal en la cocina de pruebas que se había convertido en una invitación real para unas prácticas. La chef, difícil y justa, ignoró el circo mediático. Aquí es donde entran en juego los ingredientes, la técnica y el respeto. Si llevas los 3, el resto se quedará fuera. Yo te lo traigo, dijo ella tomando la sartén con la confianza de quien se encuentra con un amigo. El servicio de esa noche incluyó un plato que se volvería icónico, un postre de capas, crujiente, queso crema, compota de guayaba, una fina capa de chocolate que evocaba Minas Gerais sin caer en clichés. Mientras lo preparaba, su celular sonó 1, 2, 10 veces. Amigos enviándole lo que Batista había publicado, enlaces, opiniones. Lo dejó, por decisión propia. La sartén exigía atención. El merengue listo antes de las chispas. La pasta de guayaba, acidez antes de que el dulzor se apoderara. La misión de la noche no era responder al mundo, era sustentar su propia historia con lo que sabía hacer, nutrir. Justo cuando el pase estaba a punto de llegar, una influencer entró en la cocina con el teléfono en alto. Alguien del comedor había abierto la puerta. La cámara recorrió las encimeras, el acero pulido, y se detuvo en el rostro de Carla. «¡Es ella!», susurró la influencer en voz alta, sin siquiera susurrar. «Chicos, la chica sí que es una cocinera». El maître apareció como defensor, disculpándose y guiando a la chica de vuelta. Sin embargo, antes de irse, la influencer acercó demasiado su teléfono y captó una frase perdida. 30 segundos menos, Carla, o se cocinará demasiado. Gritó el chef. Internet no perdona la ironía involuntaria. En cuestión de minutos, el vídeo se convirtió en meme. 30 segundos menos, y precisamente por eso se desató una ola de cariño. Estudiantes de cocina publicando sus casi puntos, cocineros sirviendo comida para llevar presumiendo de su merengue perfecto, un coro de personas reales diciendo «ella funciona». Al final del día, con las manos entumecidas y el corazón acelerado, Carla solo entonces abrió el hilo de Batista. Leyó despacio. Se fijó en su elección de palabras sencillas en lugar de jerga. Observó que usaba yo para el error y nosotros para el compromiso. Sintió la repercusión. Algunos lo llamaban una buena estrategia de relaciones públicas. Otros, y eran muchos, decían, eso era todo, cierto. La auditoría interna se anunció en el último tuit, sin nombres ni fecha límite. Sonó el teléfono. Mario. Lo reconsideraron. Su voz sonreía. La Junta vio tu noche, vio el video del profesor, vio la publicación de Batista, vio a gente defendiéndote como si defendieran a su propia hija. Se rió. Las palabras del presidente. Quieren que regreses mañana, con una disculpa en toda la reunión. Te dije lo que piensas. Creo que sí, confirmó con un suspiro de alivio. Pero te lo agradezco. Colgó y le envió un breve mensaje a Batista. Gracias por decir que me equivoqué. Fue genial. Respondió con una foto del mar oscuro, una V de luz a lo lejos y 3 palabras. Me quedo. Nos quedamos. No todo iba bien, por supuesto.
Mientras se divulgaba la verdad, el audio editado cobraba nueva vida en las redes sociales, alimentadas por el odio. Una de ellas publicó nuevas pruebas, capturas de pantalla de mensajes directos que Carla nunca había enviado. El abogado de Ricardo contactó con plataformas, redactó notificaciones extrajudiciales y mapeó direcciones IP. Al día siguiente, apareció una tímida disculpa oculta al pie de la página. El daño emocional ya estaba hecho, pero la sensación de que por fin alguien defendía a Carla con la ley en lugar de con los me gusta, le trajo una paz diferente. No quiero que esto se convierta en mi biografía, le dijo Carla a Batista en una llamada a medianoche, con la cabeza apoyada en la almohada como si hablara con alguien en la cama de al lado. Quiero que aparezca un postre cuando busquen mi nombre, una pasantía que se convirtió en trabajo, una receta que funcionó. Y así será, respondió sin prometer lo imposible. Simplemente no externalizaremos nuestra narrativa, ya no. Suenas tan bonita cuando tienes sueño, rió suavemente. Duérmete, director ejecutivo. Sí, chef. Y ambos colgaron con una sonrisa que nadie vio, pero estaba allí. La auditoría avanzó más rápido de lo que Carla esperaba. La semana siguiente, una reunión extraordinaria reveló los resultados. La consejera del parque no solo existía, sino que había usado intermediarios para ofrecer salida por las nubes a otras 3 mujeres en el pasado, una becaria de marketing, una fotógrafa y una reportera. 2 se negaron. Una aceptó y se arrepintió. El consejo votó para que se marchara. Batista no celebró. Se encogió de hombros, como si llevara una mochila llena de piedras. Valentina, a su vez, envió un mensaje sin veneno. «Espero que seas feliz sin mí», escribió. «Y sí, mi padre está aprendiendo a separar los negocios del altar». Carla leyó junto con ella, con una mezcla de empatía y memoria. El mundo de Valentina también era una jaula, de un lujo diferente, con una llave distinta. «¿Vas a contestar?», preguntó. «Lo haré, con educación», y escribió algo sencillo, terminando con «Gracias por su comprensión». Batista tenía un evento ineludible, la conferencia anual de innovación, a la que asistieron la prensa, los inversores y un puñado de egos gigantescos. Podría haberse escondido tras una pantalla gigante y una conferencia magistral sobre el impacto ESG. Decidió hacer lo contrario. En el escenario evitó los gráficos durante 3 minutos. Habló de los 10 minutos que cambiaron el rumbo, sin nombrar a Carla, sin exponerla, pero sin borrar su existencia. Dijo lo que importaba. En un mundo de apariencias elegí, tardíamente, pero elegí la autenticidad. Nuestros productos, nuestros equipos y nuestras relaciones necesitan la misma esencia, la confianza. Nadie ovacionó de pie. En las conferencias no se aprecian los sentimientos descarados, pero la prensa, cansada de los mismos comunicados de prensa, publicó titulares extrañamente decentes. Un columnista escribió: «La crisis de autenticidad en los negocios, cuando la verdad es más barata que la mentira». Otro intentó contraatacar: «El romance se interpone, miren las cifras». Las cifras eran buenas, no porque el amor sea rentable, sino porque la verdad tiende a devolver la concentración a quienes trabajan duro. Carla vio parte del discurso en su celular, detrás de la puerta del refrigerador de la cocina, durante el descanso de 10 minutos. El cronómetro llegó a 8, cuando el chef gritó: «¡Vuelve a Moedo, capa con pota capa!». Guardó su teléfono como si fuera un talismán. Ese fin de semana, el restaurante le confirmó: la pasantía se había convertido en un contrato, a tiempo parcial, para poder terminar la universidad. Un salario modesto pero decente y la oportunidad de firmar un menú de postres en 6 meses. Le envió un correo electrónico a su madre mientras aún estaba en el vestuario. «Funcionó, mamá». La respuesta llegó entre lágrimas y una receta. «Te enviaré la versión de tu abuela de la sopa de maíz».
Y como al universo le encanta poner a prueba a las conquistas recién establecidas, la siguiente invitación indecente llegó envuelta en glamour. El productor de un reality show de cocina quería a Carla como la chica del momento para una temporada especial. Sueldo tentador, máxima exposición, edición incierta. Es una plataforma, dijo Débora, haciendo de abogada del diablo por un momento, con los ojos brillantes de posibilidades. Pero también es una trituradora de gente. ¿Puedes soportar convertirte en meme con cada edición? Carla respiró hondo. Pensó en el horno de Portela, en el pan de queso de Elena, en el triángulo perfecto de su pavé, en el merengue que ahora conseguía hacer sin miedo. Pensó, por fin, en el acuerdo que había hecho consigo misma. Un día a la vez. El reality sería otra historia, con un guión de otra persona. Ahora no, respondió, escribiendo cortésmente su negativa. No quiero que me editen para convertirme en una versión de mí mismo. Quiero aprender el oficio, no luchar por un arco dramático. Envió el mensaje, puso el celular en modo avión y se fue con Batista a Pedra do Arpoador a ver la puesta de sol, con una bolsa de galletas de tapioca y la rara sensación de que durante una hora nadie les había preguntado nada. «Te negaste», dijo él, después de que ella se lo dijera, mientras se apoyaban contra lo que quedaba de roca y mar, uno al lado del otro. «Me negué», rió levemente. «Soy más feliz en el banquillo que en el confesionario». «Yo también», bromeó. «Pero mi confesionario tiene logo y patrocinador». «Te queda mejor», dijo con sinceridad. «Hoy hablaste bien. Dije lo necesario». Y dejó que el silencio completara una frase que ninguno de los dos necesitaba escuchar entera. Antes de irse, el teléfono de Carla mostró un correo electrónico con un asunto corto y sin marcar. Carta del jefe. El cuerpo del texto de solo unas líneas. «Carla, les escribí a algunos colegas sobre ti. Adjunto. Si te animas, hay un lugar en Sao Paulo que te quiere ver. Grande pero generoso con quienes empiezan. PD, la cocina tiene radio. Es liberador. H, Elena, desconectada, tendiendo puentes digitales como quien esparce aroma a pan en la calle. El archivo adjunto era una recomendación tan hermosa que daba ganas de llorar. «¿Sao Paulo?», preguntó Batista después de que ella se lo dijera. «Una visita», respondió Carla con voz mesurada. «No es una dirección nueva. Todavía no. Un día a la vez. Un día a la vez». Entonces, como todo lo demasiado bueno necesita una prueba final para convertirse en cimientos, el teléfono de Batista sonó con la urgencia de quien no trae buenas noticias. Respondió brevemente, escuchó, agradeció y colgó. Su mirada regresó con ese brillo pétreo que precede a una tormenta. «El concejal destituido», dijo lentamente, «te ha demandado a ti y a mí por difamación. Y filtrarán otra vez fotos nuestras en el parque, las del trípode, por alguna razón. Alguien estaba cerca». Un segundo de silencio. «Tendremos que ir al partido». Carla se ajustó la chaqueta vaquera y respiró hondo, como si se preparara para entrar en una habitación llena de gente con una bandeja llena. «Entonces, vámonos», se irguió. «No dejaremos que nos den la vuelta. Agente, agente». Se quedaron allí, mirando el mar que no tiene dueño, y dejaron que la última luz del día anunciara que el siguiente capítulo llegaría con un abogado, un juez, un titular y un horno encendido. ¿Quieres? La cuarta parte con el proceso, la estrategia, sin romantizarla. El viaje a Sao Paulo, el plato estrella de Carla y la decisión que cambia el rumbo de la pareja. Comenta, quiero la cuarta parte. Dale me gusta y envíasela a alguien que ame las historias reales para que pueda publicar la secuela. El plato que la vida pidió y servimos. La demanda llegó como una tormenta de verano, rápida, ruidosa, intentando derribar lo que aún estaba en construcción. Difamación, decía la petición del concejal destituido, como si la palabra pudiera encubrir lo que ya estaba marcado. Su abogado exigió urgencia,
El juez instó a la calma. Aporten los hechos, nada de fuegos artificiales. El día de la audiencia, Carla llevaba el dolmán debajo de su chaqueta vaquera. Era su amuleto de la suerte. Le recordaba quién era cuando el mundo intentaba reducirla a tendencia. Batista apareció sin la armadura de un traje perfecto, una camisa ligera, las mangas arremangadas y la mirada respetuosa. Ricardo organizaba los archivos como quien ordena la despensa antes de ir a trabajar. La habitación no olía a laurel ni a jabuticaba, olía a papel y café. Pero Carla imaginó la encimera de acero donde suele montar el pavé, capa por capa, sin prisas, sin trucos. La abogada empezó con lo básico: fecha, hora, capturas de pantalla. Luego vinieron las piezas que el consejo creía que nunca verían la luz: correos electrónicos de intermediarios, propuestas discretas, testimonios de mujeres que decidieron no guardar silencio. El audio editado se desvaneció junto a un original recuperado mediante análisis forense. La consejera cambió de color 2 veces. La jueza no cambió su expresión en absoluto. Cuando le llegó el turno a Carla, evitó los adjetivos y usó verbos. Dijo: acepté, me equivoqué, negocié mis límites, trabajé, me resistí, seguí. Dijo: no soy un personaje, soy cocinera. Y al final, sin alzar la voz, ofreció la frase más simple del menú: no quiero ganarme la licencia para humillar en los tribunales, quiero ganarme el derecho a seguir adelante. Batista, al hablar, no se hizo pasar por un héroe. Tomó lo que era suyo. Pedí, pagué, me equivoqué, cambié. El fallo preliminar se dictó ese mismo día. La demanda del concejal fue desestimada. Se impuso una multa por mala fe. Se exigió una retractación pública en las mismas publicaciones que vendieron la versión editada. Una compensación, pequeña comparada con el revuelo, pero simbólica. En el pasillo, Carla respiró hondo, como si sacara una bandeja del horno en el momento justo. Miró a Batista. ¿Qué hacemos con el dinero? No es nuestro, respondió de inmediato. Es parte de la historia que nos rodea. Junto con doña Elena, crearon la bolsa 30 segundos. Microbecas para camareros, cocineros, ayudantes y estudiantes de cocina que, como Carla, trabajan antes y después del horario laboral para financiar su formación. Elena exigió las mejores reglas: 0 humillaciones, 0 burocracia humillante. La cocina ya sabe cómo filtrar a quienes realmente la necesitan. Mientras la situación se calmaba en Río, São Paulo se presentó en la puerta con sus apuestas. La pasantía se convirtió en un contrato. La carta del jefe trajo una invitación: una casa grande, generosa con quienes empiezan desde abajo. Ven a firmar un postre, decía el mensaje. Carla fue, sin una maleta grande, sin promesas apresuradas. Descubrió un laboratorio de repostería donde la paciencia era un criterio de contratación. Y allí nació su plato estrella: ponte de minas, una base crujiente de queso curado, un guiño al pão de queijo, crema ligera de queso fresco, compota de guayaba con acidez de jabuticaba, merengue justo antes de las chispas, una fina rebanada de chocolate negro formando un arco entre un extremo y el otro. Un periodista honesto escribió: un dulce que no se disculpa por ser dulce, pide tiempo. Horas al norte, Batista se enfrentó al escenario en la conferencia anual de innovación. 3 minutos sin diapositivas se convirtieron en un legado. En un mundo de apariencias, nuestra única tecnología irreemplazable es la confianza. No mencionó a Carla. Citó procesos, políticas y sobre todo consecuencias. Un código de conducta público, auditorías externas periódicas, una puerta abierta a quejas con protección real. Las cifras no bajaron. Subieron lentamente, como levadura bien nutrida. Sin embargo, ambos sabían que la vida no es la mejor. Tuvieron que compaginar horarios, geografía, miedo y deseo. São Paulo exigió a Carla durante 3 meses seguidos. Río apeló a la familia, a Elena, a él.
Demostraron que un día a la vez es hermoso, pero requiere esfuerzo. Crearon un horario emocional, semanas alternadas, domingos con atardeceres en Pedra, martes por la mañana, videollamadas con ojos cansados y sonrientes. Cuando les dolía lo decían, cuando no funcionaba lo posponían, cuando discutían volvían, no por adicción, sino por decisión propia. Valentina reapareció en una noche de gala sin el rojo intenso, con un azul que le sentaba más propio. La prensa buscaba chispa, ella ofreció cortesía. Se acercó a Carla durante el intermedio, sin cámara. «Espero que el merengue esté listo», dijo sin veneno, «y que tú lo estés aún más». «Estoy aprendiendo», respondió Carla sin hipocresía. «Gracias por no empeorar lo que ya era difícil». «Es fácil empeorar», sonrió Valentina. «Lo difícil es madurar». Y se fue, tan ligera como lo único que se había resuelto en una noche como esa. Doña Elena, por su parte, decidió que era hora de dejar algo que no podía dejarse en testamento. Llamó a Carla a la cocina vacía mientras la vieja radio tarareaba suavemente una vieja melodía de samba. «Mi olla de cobre es tuya», dijo, colocando el borde liso y el fondo histórico en las manos de Carla. «Recuerda, una buena olla no es la que brilla, es la que responde al fuego». Y, como quien sabe regalar mejor que cualquier joya, también entregó un grueso cuaderno de tela con letra firme. «Recetas que no enseñé porque nadie me las pidió». En la primera página, una nota. Pregunta. En medio de este afecto inquietante, los medios intentaron otro intento de último minuto. Un video de dron del día del velero, subtitulado con la picardía de alguien que nunca ha navegado. La respuesta no fue un comunicado oficial, fue un gesto. La primera cena benéfica para la beca 30 segundos se programó en Parque Lague, el mismo escenario, un guión diferente, cocinas de la periferia ocupando las mesas, camareros con togas recibiendo aplausos, músicos del barrio poniendo música. Batista pagó la entrada como cualquiera, se sentó un rato con la madre de Carla, se aprendió los nombres de los estudiantes, habló poco, escuchó mucho. Cuando se le pidió que hablara, fue doña Elena quien tomó la palabra. «Chicos, sé hacer levadura. Hablar es otra historia. Solo les diré esto. Aquí nadie es un extra en su propia vida. Sírvanse ustedes mismos». El plato de Carla cerró la velada, no con fuegos artificiales, sino con equilibrio. Con el primer bocado de Ponte de Minas, el público comprendió sin comprender. Se trataba de unir mundos con respeto, sin opacar lo que los hace diferentes. De madrugada, ya con zapatillas deportivas y sin maquillaje, Carla y Batista estaban junto a la piscina vacía, con los pies colgando como dos adolescentes que rompen el reloj. Su celular vibró. Era un correo electrónico simple y sin florituras. Les informamos que la guía ha incluido su postre entre los descubrimientos del año, una categoría que no otorga una estrella, pero sí destaca. Si desean charlar, les responderemos en una semana. Carla lo leyó en voz alta. Se rió de su propia sorpresa. «La luz es mejor que una estrella», dijo. «La luz cede y llama a buena gente», añadió. «Llamamos, vamos, pero primero…» Agarró el colgante de acero cepillado que él le había regalado meses atrás y lo apretó contra su pecho. «Primero, necesito hacer un merengue». «¿30 segundos menos?», bromeó, riendo. «Exacto», respondió ella con la seguridad de quien ha aprendido que la verdad no es dura, es precisa. Se quedaron allí, dejando volar su imaginación por un momento. Una cocina con la radio encendida y las ventanas abiertas. Bolsos que multiplican destinos. Un velero que no escapa de la tormenta, solo ajusta sus velas. Una gran mesa donde cada uno aporta un poco de lo que sabe hacer. En esencia, ninguna escena era grandiosa, y precisamente por eso, todo lo era. No prometieron una eternidad, prometieron un día más, y al levantarse salieron del parque como habían entrado en aquella historia, de la mano, no para demostrar nada, sino para cruzar mejor. ¿Te gustó este final? Comenta «Quiero epílogo» si te animas a un capítulo extra con
1. El detrás de escena de la beca 30 Seconds. 2. La primera reseña de Ponte de Minas. 3. La petición más sencilla y hermosa de todas. Guárdalo para releerlo. Compártelo con quienes aman las historias de amor que requieren trabajo y dime qué escena verías en la pantalla grande.